Escribió Moshe Chaim Luzzatto. Luzzatto fue un cabalista, un mecubal, que vivió en el siglo XVIII, nació en 1707, falleció en 1747, murió joven. Un libro que se llama el Derech Hashem, el camino de Hashem. Camino de Hashem se utiliza para referirse al tetragrama, ese término impronunciable en hebreo que es el verbo, la contracción del verbo ser, estar y existir en pasado, presente y futuro. Nuestra lengua es siendo, estando y existiendo. Es el libro del aprendizaje, la existencia, siendo, estando y existiendo. Decimos Ata Hashem, Anu Hashem, Kolim Hashem. Todos estamos en este camino. Refiere en la introducción: cuando uno tiene conocimientos profundos sobre diversas materias y comprende cómo están subdivididas y a su vez sistemáticamente interrelacionadas, entonces puede verse con una gran ventaja sobre aquel que tiene el mismo conocimiento sin tal distinción. Es la misma diferencia que existe entre ver un jardín y ver un plan bien arreglado, sembrado de forma estrictamente ordenada, y ver un plantío silvestre o un bosque creciendo confusamente. Es la misma diferencia, repito, que existe entre ver un jardín bien arreglado, sembrado de forma estrictamente ordenada, y ver un plantío silvestre o un bosque creciendo profusamente. Se dice que el método por excelencia de Kabbalah es el pardes. El pardes es huerto. Pardes es un término que viene del persa y es utilizado para la primera traducción al griego de la Biblia, Torah, es conocida como la Septuaginta. De ahí viene paradiso en latín y paraíso para nosotros. Jardín es la traducción que se utiliza para nombrar el jardín, el Edén, el Gan Edén en hebreo, aquel lugar donde hemos sido puestos. Escribía Borges en un cuento La rosa de Paracelso, y hace decir a Paracelso, a un protodiscípulo, le dice: ¿puede haber creado él, Dios, un lugar que no sea el paraíso? El cosmos es su pardes. O uno lo ve como un jardín bien arreglado, sembrado, en forma estrictamente ordenada, o un plantío silvestre, puede verlo, o un bosque creciendo profusamente. Esa es la diferencia, dice. El individuo que se enfrenta a un conjunto de detalles sin saber cómo se relacionan entre sí, sin ni conocer su verdadera ubicación en el sistema general, encontrará que su deseoso intelecto inquisitivo se haya agobiado e insatisfecho. Puede luchar contra ello, pero se cansará y su preocupación crecerá antes de llegar a una gratificación. Cada detalle analizado hará crecer su deseo de llegar a conocerlo, pero al no tener acceso al concepto como una totalidad quedará frustrado. Y dice ahí, independientemente de los niveles y categorías, debemos ser capaces de distinguir los siguientes 8. 8. El todo y sus partes, lo general y lo particular, la causa y el efecto, y la cosa misma y sus cualidades inherentes. Por eso, cuando se examina algo, se debe determinar primero si es un todo o una parte, una categoría general o un detalle, una causa o un efecto, un objeto o su cualidad inherente. Esto escribe Moshe Chaim Luzzatto en el siglo XVIII, pero en el siglo XII, un pensador que se llamó Maimónides, el otro Moisés, escribe en este texto que analiza el pensamiento de este judío. Se llama, el autor es Maurice Ruben Ayaún. Maurice Ruben Ayaún es un especialista en pensamiento judío en general y pensamiento judío medieval, y yo diría no judío, medieval en particular. Maimónides fue un pensador medieval, un médico, un filósofo, un estudioso de la Torá. Un pensador judío es aquel que basa su pensamiento, su reflexión en el texto que se llama la Torá, que es un pardes. Este método, que en palabras de Gershon Scholem es que va de lo obvio a lo profundo y lo profundo a lo oculto, pardes es un acrónimo, este huerto, 4 grafemas tiene, la P es peyat o literal, la R ramés, alegoría o metáfora, parres, la dalet es la darash, que significa investigación, y la samek es sod, que es misterio o secreto.
Entonces hay un viaje, Pardés va de lo literal, el texto que está escrito, el lenguaje de los hombres, de que tiene está plagado de metáforas, de símbolos, de alegoría, que uno debe escrutar, que esto hace Maimónides. Maimónides en el siglo XII, más allá de ser un profuso escritor, de muy joven escribió, se dedicó a la medicina porque tenía un hermano que era comerciante de diamantes y muere en un accidente en un barco, y él tiene que dedicarse a la medicina para sostener a su familia. Antes se dedicaba a estudiar, a escribir, a analizar estos textos. Escribió muchos libros antes de los 20 años, escribió mucha literatura, introducciones a la Mishnah, al Pirkei Avot. Y escribe un libro en respuesta a un estudiante que tiene preguntas. Cualquier persona que siga estudiar cualquier tipo de disciplina tiene preguntas. Complejo, cualquier ciencia. Y le responde tratando de esas preguntas y escribe un libro controversial, sobre todo para la ortodoxia, que se llama la guía de los perplejos o los confundidos. Yo uso el término confundidos porque tengo un compañero de estudio que hicimos en época de confusión. Yo le decía que el maestro servía así, me la paso aclarando. Confusión, vimos en una época, de hecho, la separación en Semitot, que tras la tradición hebrea, habla de que estamos en una época de nin velonin, tir velotin, de dormidos y no dormidos, despiertos y no despiertos, en una especie de sonambulismo. Uno se despierta, se levanta de la cama en un momento que no sabe si está en qué, soñando o despierto. Esa confusión es la que atraviesa nuestra época, desde hace mucho tiempo. Entonces escribe esa guía para los confundidos, extraviados, porque cuando se entra en este mundo del estudio, Pardés, puede llegar a extraviarse, puede llegar a perderse, puede llegar a confundirse, a ver como un bosque que crece en forma confusa, como dice Moshe Jairo Santo en su texto Derech Hashem, el camino de la existencia. Tiene un orden. Y empieza, por ejemplo, en el texto que se llama luego una introducción, en la carta que responde a este estudiante que se llama José, que hace preguntas, tiene dudas en la terminología. Hay montones de términos. De hecho, un grafema en hebreo es polisémico. Depende porque el hebreo es un alefato, son todas consonantes, toda la letra, cada grafema. Entonces hay puntitos y rayas y arriba y en el medio de la letra que hacen que leamos muchas cosas a partir de un término. Una letra puede leerse de muchas maneras. Alef, Ulef, Ilef, Elef, etc. Depende cómo uno ponga los puntitos o qué vocalización haga dentro de esas letras consonantes. Entonces responde a este muchacho José en la introducción y empieza ahí hablando del término Selem Ademú, que dice, él creó a imagen y semejanza. Entonces puede confundir, porque todo texto trata de hablar de lo incognoscible, fundamentalmente, y la intangibilidad y la incorporabilidad de él, de Dios. No tiene límites, no puede ser descrito. Uno puede dibujar, la imagen tiene límites. ¿Cuál es la imagen y la semejanza que tenemos los seres humanos respecto a él? Si es Ein Sof, sin fin. La pregunta. Entonces habla de que la imagen, el Selem, tiene que ver con nuestro intelecto, que nos diferencia del resto de todas las entidades cósmicas. Está ahí en un texto que se llama Shmoné Peruquín, 8 capítulos. Él refiere que habla del alma humana, ya él habla de las enfermedades del alma, la curación del alma, la nefesh en hebreo, que es una unidad. El alma es una, dice él. No hay. Decía Hipócrates, en ese texto cita Hipócrates, el padre de la medicina, era médico. Si uno estudia un cuerpo y se explica en ese libro, tiene que conocer la anatomía humana. No puede, si no conoce la anatomía humana, cómo está conformado,
que es una unidad de ese cuerpo que tiene distintas partes. Y por eso te decía que el alma tenía tres partes, la parte vegetativa, había tres almas, perdón, el alma vegetativa, el alma animal y el alma racional. Maimónides dice que el alma es una, que tiene distintas partes, Helekim en hebreo, y la parte más sutil, que es esto que tiene que ver con la semejanza, la imagen, a él es el intelecto, el Sehel, la Helek, la parte intelectual, que nos hace poder reconocer abstracciones. Yo le decía a este compañero que me decía que vivimos en época de confusión, hermano, de estudio, decía que Piaget dice que hay los 4 estadios de Piaget y estudian los pedagogos y los psicólogos, que la mayoría de la gente llega al estadio de las operaciones concretas. Hay 4 estadios. Y el último estadio son las operaciones formales, que tienen que ver con la capacidad de abstracción. No es una cuestión, un hilo de continuidad. No, la mayoría de la gente no llega a acceder a abstracciones, a las operaciones formales. Esto que tiene que ver con la Neyamá. La Neyamá tiene los mismos grafemas, Nun, Shim, Mem y Hei, que Shmoné. Shmoné es 8. Shim, Mem, Nun y Hei. Shmoné, Neyamá. 8 es el valor, viene de crema, Shem, crema, grasa también. El 8 es el valor de lo extraordinario. El 7 es el número que tiene que ver con lo ordinario. Hay 7 días a la semana, la rutina. Hay 7 colores básicos del arcoíris. Hay 7 notas musicales. El 8 es lo extraordinario. Pero lo extraordinario está... Reconocer lo extraordinario y lo ordinario es el propósito del ser humano. Porque él es extraordinario. Sale del orden. Y a veces y salir del orden para encontrar su singularidad, reconocer su singularidad, y para poder convivir con ese orden es el trabajo que lo compete en toda la vida. Salirse de ese orden que nos impone, encontrar una singularidad otra vez, eso que es la orden que te da Lek Lejá, vete de tu tierra, de tu patria, casa de tu padre, toma distancia de los mandatos culturales, sociopolíticos y familiares para encontrarte su singularidad y por vivir con ese orden que es el orden del cosmos. Eso hace al ser humano, lo extraordinario. En ese proceso que va. Entonces, en ese libro responde a esas preguntas. Todo el texto completo, son 3 capítulos, una introducción, 180 capítulos, una introducción. Está en una biblioteca digital que se llama Sefaria, hay montones de textos, en hebreo, en inglés, en español y en otras lenguas, que uno puede leerlo completamente. Ahí están las explicaciones de Maimónides a este estudiante, hablando de palabras que son homónimos, homonimia, una palabra que en distintos contextos, en distintas partes, tiene distintos significados. Por ejemplo, cuando habla de serás como Elohim, ahí se le pregunta, Elohim es homónimo naturaleza, serás como la naturaleza, como un animal. Serás como Dios. Elohim es un nombre para Dios, la naturaleza es divina. Dice, en un concepto tiene Elohim es príncipe también, en otro contexto. Serás como, y príncipes son los hijos de un rey. Todos seremos como príncipes, podemos convivir con los otros como también hermanos. Todos somos hijos de un rey, príncipe. Voy a dar un ejemplo para hablar, para entender el método, el pensamiento de Maimónides. Y todo esto tiene que ver con el análisis profundo de la Torá, ese texto que es el texto fundamental de la tradición hebrea. Estamos cerca de las vacaciones. Vacaciones en inglés se dice holiday. Dicen, hay una leyenda, una historia, que el rey Ricardo Corazón de León requirió como médico el auxilio de alguna manera de Maimónides. Maimónides era un médico en el medioevo muy famoso. Dice que Maimónides no aceptó esa invitación o los servicios, requirió los servicios de este hombre como médico, no. Va a saber cómo se puso, con altura, no sé. Holiday en inglés es vacaciones, pero holiday morfológicamente está formado, valga la redundancia, por 2 términos: holy, que es santo, y days, que es día santo. Las vacaciones son sagradas.
Es un logro de la clase trabajadora. Los trabajadores tienen vacaciones. Pero uno puede pensar, dice, todos los días, Maimónides, en ese escrutamiento, en esa indagación profunda, de todos los días, every days are holy, son sagrados. Más aún, podría decirse, every moment, todos los momentos son sagrados. Ahí, la tradición hebrea, el Shabbat es el día sagrado, es como Dios, es el día donde todo se detiene. Hay 52 Shabbat en el año, Shabbatot, porque hay 52 semanas. Entonces, 52 días de descanso para poder reflexionar sobre nuestro hacer, pensar, reflexionar, la reflexión y de acción. ¿Por qué necesitamos más días? 15 días, un mes. Porque el trabajo ha sido desacralizado. El trabajo ya no es sagrado. Hay una serie que yo veo con mi compañera todas las noches, lunes a jueves, para ser preciso, es una reversión de una de las, dicen, una comedia de las más vistas de la televisión Globo, de brasilera, que se llamó Todo Vale Todo. La primera versión era de fines de década del 80, ahora una actualización de la misma y uno de los personajes, el personaje quizá que interpreta una muchacha, una joven de 20 y pocos años, que el personaje Fátima Accioli, una muchacha ambiciosa, inescrupulosa, tiene un novio que es un modelo venido a menos de 40 y pico de años. El personaje es César Rivero. La serie es para leer, interesante. Entonces el muchacho pide trabajo como modelo porque ya está, no es en esa edad, ya no es más difícil. Entonces lo llaman y dice, bueno, me voy porque trabajo es trabajo. Y dice, ese trabajo es de pobre, le dice ella. Trabajan los pobres. La madre de uno de esos personajes, que es la dueña de una empresa de aviación, el hijo está desencontrado de la administración, de las maneras que tiene esa mujer de dirigir esa empresa, y estudió las mejores universidades, multimillonarios, hay que ver en Brasil los lugares, la manera de cómo vive esa gente. Entonces busca un trabajo, dice, ¿qué pasa? Como un proletario vas a buscar trabajo, le dice la madre. La serie es fantástica. Dice, no, los proletarios no encuentran un trabajo de calidad como yo porque tengo una formación especial. Le dice a su madre, esta Gilena Fátima Accioli, que es una mujer trabajadora, que tiene valores, su padre. Bueno, la serie está ahí, estafa a la propia madre, no tiene, otra vez inescrupulosa, codiciosa. Dice, no, la madre habla de dignidad, y esa dignidad tienen los pobres, los ricos no tienen dignidad. Uno puede refutar estos asuntos o afirmarlo, depende de su experiencia y su conocimiento. Pero de hecho, se dice, en los evangelios, dice que bienaventurado a los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Y que es más fácil que un camello pase por una cerradura que un rico entre el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los ricos? ¿Cómo uno entiende esto? Simone Weil, en el siglo XX, una mujer judía que creaba un hogar laico, adhiere al cristianismo. ¿Por qué? Dice, porque tiene un mentor, nunca se bautizó, ella tiene una mística, tiene un libro que fue editado post-mortem que se llama La gravedad y la gracia, donde dice que el amor no es consuelo, el amor no es consuelo, el amor es luz. Entonces dice, porque la religión cristiana es la religión de los esclavos. Somos esclavos, porque si algún otro, otra vez, si cada momento es sagrado, esto hasta puede disolver el concepto de Shabbat, la necesidad, pero muchos necesitan el dogma de creer que hay un día especial, sagrado, que no se hay que detenerse y montones de cosas, y vacaciones, porque no entienden que cada momento es sagrado, ¿verdad? Entonces, si hay un otro que le pauta tu tiempo, le da el valor, dice cuánto vale tu tiempo, que paga un salario, entonces quiere decir que no somos esclavos de esos otros que definen el valor de nuestro tiempo. Esa pregunta, eso es Maimónides, por eso es tan controvertido. Convivir, entender estas cuestiones, la verdad, dice que el ser humano, antes de caer en el jardín, era capaz de conocer la verdad de la mentira. Cuando cayó
se confunde entre el bien y el mal, que son cuestiones morales, y la moral tiene con las costumbres de época y hasta culturales. Cae en la apreciación. El bien y el mal es relativo, aunque unos digan que hay cosas que están bien y cosas que están mal. La verdad es absoluta. Todas las cualidades, la piedad, hay gente más piadosa, menos piadosa, hay gente más sensible y gente menos sensible, hay gente más lúcida y gente menos lúcida, tienen grados. La verdad no, la verdad es una. Y eso es lo que podíamos hacer si accedíamos con el esfuerzo, ¿sí? al Aneyamá, al Helek Segel, la parte, al Segel, bueno, Apoel, otra vez el aristotélico, al intelecto agente, al intelecto activo. Mucha gente tiene que recibir y cree en lo que le dicen. A eso está dirigido Maimónides, y por eso es tan controversial. Cuestiona todos los dogmas, las creencias per se. Se pregunta por qué. ¿Qué hay que creer? Esto hace a una persona a imagen y semejanza del Creador. Pero es difícil. Hay que convivir con aquellos que no están dispuestos a realizar ese esfuerzo. Decía, una vez le preguntaba Heinrich de Calabresa, su maestro, fue escriba de Isaac Luria, el Aría Kadosh, el león sagrado. Dice, ¿cómo llegaste tan lejos? Y Luria, seguramente con una sonrisa en su labio, le responde, porque me forcé. Y entonces Heinrich de Calabresa dice, yo también me forcé. Y dice, yo me forcé un poco más. Pero no sé. Allá Maimónides, Moshe Jaime Lusato y cada uno de nosotros.